Algo así era todavía lejano en el Perú. En la actualidad, bueno, este es un caso de un paciente que tiene cáncer gástrico, pero lo que quería mostrar es lo que ya se hace fuera. Este cirujano está operando con un Da Vinci. ¿Saben qué es el Da Vinci? Que ya hay en el Perú. El primero este es un video antiguo, ha pasado varios años. Nosotros en la universidad tuvimos la oportunidad de miren cómo es la ventaja de esto es que el cirujano está lleno de brazos, porque el cirujano no participa en la operación allí. El cirujano está afuera. Y el objetivo de este tipo de cirugía es que en algún momento podamos ir a Marte y que de pronto no sea necesario tener un cirujano en la nave espacial, que probablemente sí vaya a ir, sino tenerlo fuera, porque el cirujano está totalmente fuera de la sala. Ya se usa eso en conflictos, en la guerra, en China. Operan de un extremo a otro extremo sin necesidad de estar presentes en la operación. ¿Y qué otra ventaja tiene esta tecnología? Bueno, acá se pone verde porque están utilizando un colorante para poder encontrar la zona que tiene que resecar. ¿Cuál es la ventaja? A medida que pasa el tiempo, el cirujano se va haciendo mayor. Cuando es mayor, va perdiendo la estabilidad de la mano. Entonces, hay cirujanos expertos que dejan de operar porque ya no pueden coger las pinzas. Entonces, el Da Vinci, ¿qué hace? Corrige cualquier movimiento del cirujano. Y se van a dar cuenta que el cirujano está hablando. Y en el momento que desee que alguien le interrumpa, él deja la cirugía, se pone a hablar, explica lo que él quiere hablar con la audiencia. Y el robot deja exactamente las piezas donde él las dejó. Se vuelven a colocar exactamente en el lugar. No necesita de ayudante. Esto surgió inicialmente en cirugía urológica y fueron los primeros en utilizar el Da Vinci. Pero ahora se hace en cirugías tan grandes como el cáncer gástrico. Ricardo, la Facultad de Medicina estuvo muy cerca de tener un Da Vinci hace 23 años. Cuando yo llegué acá en la cátedra, el doctor Guamá le ofrecieron un Da Vinci, pero era excesivamente caro. En ese entonces era como $1 millón. Estoy hablando de hace 20 y tantos años, ¿no? Y se compró solamente una parte, ¿no? El brazo robótico nada más. Pero fue bastante visionario. Entonces, para que vean lo que se puede hacer, ¿no? Aquí está operando, está haciendo una cirugía gástrica, hace lo mismo que hace el cirujano con sus ayudantes, pero lo está operando solo, ¿no? Y está en la parte de disección, la parte de... Entonces, esto ya no es algo lejano. Una clínica ha traído la versión más básica, pero ya lo tenemos. Seguramente que en algún momento podremos algunos irnos a operar y luego veremos que los operen con Da Vinci. En lo que está más avanzado, como les digo, es en cirugía urológica. Los colegas han ido a entrenarse a Brasil y pues ya deben estar empezando a operar. Pero así como tenemos cirugía de punta, tenemos también problemas en el Perú. Hay lugares donde pedir un robot no lo vamos a tener, no solamente lo tenemos en Lima, pero pedir laparoscopio a veces es complicado. Aquí no más cerca, nos vamos hacia Cañete y puede haber momentos en que el laparoscopio esté malogrado o no haya disponibilidad y van a tener que operar por cirugía abierta. Y si nos vamos al norte, de
amigos que fueron a una ciudad del norte y fueron a una clínica y le dije, el cirujano les dijo, doctora, señora, llévese los hijitos mejor a Lima, porque aquí yo no tengo laparoscopio y en salud lo más probable es que lo pueden conseguir abierto. Tuvo que tomar su avión y traerlo a una clínica en el Perú. ¿Cuándo fue eso el año pasado? Bueno, ahí les dejo el link. Siempre eso lo recuerdo. El web search es probablemente la mejor web de cirugía. Los dueños son el IRCAT. El IRCAT es un instituto de laparoscopía que existe en Estrasburgo y también hay 2 centros en Brasil. Es gratuito y ustedes pueden ver los videos que quieran, las veces que quieran. Solamente hay que subir, darse de alta y ya está. Ahí les dejo el link para que puedan entrar. Y van a ver como estos, cientos. Y no solamente hay videos, así como este, sino hay otros donde te enseñan con dibujos a operar determinadas operaciones e incluso hay cursos de determinadas patologías. Esperemos que después de que yo termine esta sesión, ustedes puedan tener un poco más claro lo que es la patología intestinal y gastrointestinal en cuanto a las sesiones de anatomía. No pretendemos que ustedes hagan una operación, eso en la práctica se los tenemos bien claro, pero aún así hacen los procedimientos, ¿no? Ya los que han hecho la práctica el día lunes, hemos hecho, bueno, con los chicos hemos trabajado una resección intestinal y hemos hecho una anastomosis terminal en unas mesas y lateral en otra mesa. Hemos hecho las dos cosas. Y algo que me llamó la atención es la rapidez, porque fue la primera operación de todos los doctores que tenemos que terminamos primero. Siempre salimos al final, cuando ya no se va. Vamos a ver patología gástrica primero. La anatomía no voy a ser muy detallista porque ustedes la manejan ya, pero sí tienen que saber algunos términos esenciales, ¿no? Dónde está el carne, dónde está el fondo, ¿no? Dónde está el duodeno, dónde está el píloro, cuál es la curvatura mayor, cuál es la curvatura menor, porque para poder entender lo que vamos a explicar después. El estómago tiene como su irrigación principal a partir de las ramas de la arteria celíaca, del tronco celíaco. Y estas van a llevar hacia la gástrica izquierda, que va a discurrir a lo largo de la curvatura menor, la gástrica izquierda. Y estas se van a asomozar con la arteria gástrica derecha, que a su vez es rama de la arteria hepática común. La arteria gastroduodenal va a dar origen a la gastroepicrónica derecha. La arteria esplénica va a dar origen a la gastroepicrónica izquierda. Y ambas se van a asomozar a nivel de la curvatura mayor. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es lo que vamos a hacer cuando hagamos los procedimientos. La arteria esplénica también da origen a los vasos cortos. Y esos van a irrigar el fondo del estómago. El riego venoso, las venas gástricas izquierda y derecha son paralelas, como siempre, ¿no? Siempre las venas van con las arterias respectivas y van a drenar en la vena porta. En pocas palabras, lo que tienen que saber básicamente el riego arterial y venoso del estómago. Bueno, aquí hay una serie de ganglios que en cuestión de patología de cáncer son muy importantes, ¿no? Aquí en el verde son las estaciones de los ganglios linfáticos clasificados por la Asociación Japonesa de Cáncer. Como ustedes van a ver aquí y en cualquier revisión que haga, son los japoneses los que más estudian el cáncer gástrico.
y han avanzado muchísimo en cáncer gástrico. De hecho, hacen un diagnóstico temprano, a diferencia de nosotros. Nosotros los latinos, los americanos, difícilmente hacemos diagnóstico temprano. Ellos no, ellos sí trabajan en eso hace mucho tiempo. Vamos a revisar en gastrectomía, dos gastrectomías, la gastrectomía subtotal y la total. La subtotal o parcial del estómago, fácil deducir, que implica que se saque parcialmente el estómago. Puede ser proximal o distal, y cuando hablamos de distal, hablamos de extirpar sobre el antro, los 2 tercios distales del estómago, las 4 quintas partes distales, o casi todo el estómago con una gastrectomía subtotal. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una resección, hacer uso de esta operación? Hay indicaciones benignas, malignas y más raramente las que tienen que ver con lesiones de desvascularización del estómago, ya sean por traumatismos u otras agresiones. Pero hay una ventaja aquí en el estómago. El estómago está muy bien irrigado. Por eso que cuando hay una lesión, uno puede hacer solamente un tratamiento localizado, porque el estómago tiene mucha irrigación, es un órgano muy noble. Obviamente, se trabaja en esta técnica para tumores malignos, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, porque dirán, si nosotros queremos curar un cáncer, deberíamos hacer una gastrectomía total, deberíamos sacar todo el estómago. De hecho, en la actualidad ya no se hace eso. Se propugna hacer más resecciones parciales. Y esta técnica va a ser idónea en cuanto a que se pueda controlar la enfermedad local y que podamos obtener un margen apropiado. Cuando hacemos resección parcial del estómago para tumores malignos, esta resección y la reconstrucción que hagamos, porque cada vez que hacemos una resección tenemos que hacer una reconstitución, una anastomosis, que hay distintos tipos, tiene que ir con una terapia neoadyuvante combinada. Y hay que tener también en cuenta control de complicaciones. Tratar a veces la recurrencia del tumor. O sea, con eso, en estos casos vamos a poder utilizar ese tipo de operación, las resecciones parciales, que es un grupo grande. Está indicada entonces hacer una resección parcial del estómago para adenocarcinomas, para tumores del estómago gastrointestinal, para tumores neuroendocrinos, y linfomas no tiene mucho papel, tanto para los mal como para los no mal, excepto cuando se quiera controlar perforación gástrica o sangrado que no es susceptible de tratamiento endoscópico. El tipo y la extensión de la resección gástrica se van a determinar por la ubicación, dónde está ubicado el tumor, por la naturaleza, por la extensión de la enfermedad. Cuando hacemos uso de esta técnica, o sea, de la resección parcial del estómago, vamos a tener las siguientes opciones. O hacemos una terapia sistémica perioperatoria, o sea, antes de operar al paciente le damos tratamiento neoadyuvante y adyuvante y hacemos una cirugía. Esa es una opción. Pero también podemos hacer inicialmente una cirugía y vamos a hacer después una terapia sistémica adyuvante posterior. Esas son las formas de hacer el procedimiento cuando queramos hacerlo. Aquí ustedes van a ver un algoritmo que les muestra qué es lo que se tiene que hacer en cada tipo de tumor, desde un cáncer temprano y todo lo que cuál es el tipo específico que se va a utilizar. Aquí no se trata mucho de la terapia neoadyuvante, sí se habla como les digo, el cáncer gástrico temprano, pero los dejo para que lo puedan revisar.
Pero no solamente sirve para hacer tratamiento de patología maligna, sino también para patología benigna. Y por ejemplo, el tumor que más frecuentemente se opera, el más común, es el leiomioma. En eso hacemos resección gástrica parcial. Pero también se puede utilizar para el diagnóstico y tratamiento de lesiones mucosas. De repente está con un timer. Entonces, las lesiones mucosas que son menos comunes, que se pueden tratar también con una resección parcial del estómago, son el lipoma, el adenomioma y la poliposis juvenil. Pero lo más frecuente, repito, es el leiomioma. También se pueden hacer tratamientos de enfermedades no tumorales. Antes de que se diera el tratamiento para la úlcera, ya ustedes ya no lo conocen, pero si ustedes revisan libros de cirugía de hace 10, 15 años, van a ver que la cantidad de tratamiento que se hacía para hacer tratamiento de úlcera. Cuando yo era interno, cuando yo estudié cirugía, sí había un capítulo grande para tratar enfermedad ulcerosa. En la actualidad ya no se ve eso, pero sí se puede utilizar algunas veces una andrectomía o gastrectomía distal, pero esto va a ser usado solamente como el último recurso, cuando ya no exista la posibilidad de dar el tratamiento médico, incluso cuando ya se ha hecho el tratamiento con la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Y cuando esto haya fracasado. ¿Cuántos de ustedes no se han hecho un estudio de úlcera o de tratamiento de Helicobacter pylori? El problema es que el Helicobacter pylori lo podemos tomar por contaminación. Tomamos agua contaminada y tenemos el Helicobacter pylori. El problema es los pacientes que tienen úlcera, ellos sí tienen que tener mucho cuidado, porque un paciente que tiene una úlcera sí tiene que hacer tratamiento de todas maneras para Helicobacter pylori. Y hasta que no se erradique, no puedes dejar de tratar. ¿Por qué? ¿Por qué razón sucede eso? ¿Por qué? Es un precancerígeno. Precáncer. A ver. ¿Cómo se llama? Precancerígeno. Claro, justamente en esos pacientes en los que tienen úlcera, la posibilidad de que eso se malignice es más alta. No sé cuántos de ustedes habrán tenido Helicobacter pylori. Yo sí he tenido, también he tenido una úlcera. Y me he hecho el diagnóstico, me he dado tratamiento y tengo endoscopías casi una cada 2 años, más o menos. Pero hay que hacerla. Pero entonces, antes no se hacía tratamiento quirúrgico, se hacía tratamiento quirúrgico y no médico. Y también se utiliza este tipo de resección cuando hay complicaciones de la enfermedad ulcerosa, o sea, no solamente la úlcera, sino las complicaciones. Por ejemplo, obstrucción de la salida gástrica, sangrado, perforación. Ya no vemos mucho esas patologías, pero cuando las hay que utilizar este tipo de operación. Otras indicaciones para hacer resección parcial, por ejemplo, para andrectomía o una gastrectomía distal, es para eliminar la fuente de hipercalcemia en pacientes con Zollinger Ellison. O también cuando hay tumor carcinoide, esto va a depender si es tipo 1 o tipo 2. Y la extensión en esos casos, en el tipo 1 y en el tipo 2, va a depender del tamaño y el número de lesiones. Y también se puede utilizar para el tipo 3. Aquí se puede utilizar una andrectomía, una gastrectomía, pero además se puede hacer también una gastrectomía total con disección ampliada de ganglio linfático. Entonces, esas son indicaciones no tumorales que se van a hacer con este llamado grupo de resecciones parciales de estómago no tumorales. Pero no solamente se utiliza para patología benigna, sino también, y esto
Seguramente que lo han visto ya bastante, ¿no? ¿Quién no sabe qué es un sleeve gastrectomy? ¿Sí saben qué es un sleeve gastrectomy? ¿No? Se los presento ahorita. Ah, manga gas. Es la manga Ah, gástrica. ya, así, así. Pues es un tipo de resección parcial de estómago. La manga gástrica o el sleeve gastrectomy es un tipo de operación. ¿Y para qué sirve el sleeve gastrectomy? ¿Para qué sirve? Para la manga gástrica. No es la resolución de parte del Para obesidad. obeso crónico, mórbido. La indicación debía ser realmente para obesidad mórbida. Ajá. Lastimosamente, en nuestro medio se utiliza muy comercialmente y se opera a pacientes que no deben operarse, ¿no? Deberían operarse pacientes que tienen un IMC de más de 35, pero a veces pacientes con IMC de 25, de 30, se operan y después es una catástrofe. Pero ¿cuál es el principio de esta operación? Miren, aquí tenemos el estómago y esto es lo que se hace en esta. Se hace una sección con sutura mecánica de la mayor parte de la curvatura mayor. ¿Cuál es el principio de esta operación? Eliminar la porción del estómago. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cuál es el principio? A ver. Que se viene rápido. El fondo tiene. ¿Por qué razón consumimos menos? Por el fondo. El fondo. A ver. Sí, efectivamente. ¿Qué hay aquí? ¿Qué producción? ¿Qué se produce Toxina, mayoritariamente ácido aquí ácido en clorhídrico. esa zona? En la HCl. zona que se va. ¿Cómo se llama la hormona? La grelina. La grelina. La grelina tiene que ver con la saciedad. Pero ustedes saben que esta operación surgió como una casualidad. Muchos de los procedimientos surgen por casualidad. No era un procedimiento que se creó para operar aquí. Hace algún tiempo, un cirujano en Francia estaba haciendo un bypass gástrico. Un bypass gástrico era hasta hace un tiempo el gol estándar para manejo de cirugía bariátrica. ¿Qué es un bypass gástrico? Es una operación que combina dos técnicas. Hace un estómago pequeño y además desfuncionaliza una cantidad X de intestino. Entonces, por dos mecanismos hace que el paciente pierda peso. Primero, que como su estómago remanente es más pequeñito, no puede ingerir muchos alimentos. Y en segundo lugar, excluye una cantidad de intestino, donde se realiza la mayor cantidad de absorción de los nutrientes en un paciente. ¿Dónde? No. En el intestino. ¿En dónde? ¿Yayuno o en el ilio? Yayuno. Entonces, esta técnica hace eso. Si esa técnica se aplica a un paciente que tiene un IMC de 25, lo más probable es que se desnutre y se pueda morir. Entonces, ¿qué pasó? Estaban operando en Francia a un paciente súper obeso. Y durante la cirugía se complicó el paciente y el anestesiólogo le dijo: doctor, se acabó la operación, tengo que sacar al paciente. El cirujano solamente había hecho la primera parte, había hecho la reducción del estómago. El paciente fue a UCI, se fue de alta después, y cuando lo controló al paciente se dio cuenta que había perdido peso. Entonces empezaron a buscar por qué razón sucedía eso. Y se dieron cuenta que esta operación pues sí tiene algunas, justamente por lo que hemos dicho, ¿no? Por lo de la cantidad de curvatura mayor que se saca. Y básicamente se disminuye la cantidad de
de lugares donde se produce la célula, de las células que producen grelina, es que también se alteraba en general la digestión en los pacientes. Entonces se empezó a utilizar. El problema es que tiene indicaciones muy precisas. No se puede utilizar libremente y acá lo estamos haciendo así. ¿Por qué? Porque el seguimiento de estos pacientes implica hacer un seguimiento de más de 2 años. Definitivamente no creo que hay muy pocos cirujanos que los siguen, ni siquiera 6 meses. Los dejan, ¿no? Los operan, claro, el paciente baja de peso rapidito, pero después las complicaciones son... Si uno se va muy alto, ¿qué tenemos aquí arriba? El esófago. Si no lo hace bien, hacen estenosis de esófago. No pueden comer después. Los problemas son bien serios. Por eso esta operación la tiene que hacer definitivamente una persona. No una persona, sino se tiene que hacer en un centro. Si algún día tienen que operarse a algún familiar, llévenlo a un centro de cirugía bariátrica, no donde un cirujano que hace cirugía bariátrica. Es distinto. Ser cirujano bariatra y hacer cirugía bariátrica. Bueno, pero también se puede hacer para traumatismos, como dije, este tipo de operaciones. No hablo de la manga, sino hablo de las resecciones parciales de estómago. La ventaja, como les dije, que el estómago tiene mucha irrigación, entonces esto nos da bastante margen porque está bien vascularizado. Surge la disyuntiva entonces, ¿qué hacer? ¿Operar por laparoscopía o operar por cirugía abierta? Siempre queda esa pregunta. De hecho, se hace por cirugía laparoscópica, por cirugía abierta. Como en todo, va a depender primero de la cirugía que tú vayas a hacer, de la experiencia del operador. Y si vas a hacer laparoscopía, no solamente tienes que saber laparoscopía, sino tienes que saber, primeramente, tienes que tener experiencia en procedimientos abiertos. Y no estamos hablando de procedimientos abiertos cualquiera, o sea, sino una persona que haya operado cáncer. Si no has operado cáncer por vía abierta, mejor no te metas a hacer laparoscopía. Vas a tener problemas serios. Y tienes que saber, obviamente, realizar una disección. Tienes que saber reconstituir anatómicamente y eso que estás haciéndolo tiene que ser lo más adecuado posible. Y esto se tiene que tener más en cuenta cuando son patologías oncológicas, ¿no? O sea, si bien se puede hacer tratamientos de patología benigna, cuando se hace tratamiento de tumores malignos, esto tenemos que hacerlo con mucha mayor razón. También va a depender mucho del cirujano, ¿no? Del paciente, y sí se sabe que el abordaje laparoscópico puede ser más factible en aquellas cirugías en las que se requiera una disección mínima, ¿no? Resección en uña o en manguito, para indicaciones benignas, ¿no? Para tumores estromales, tumores no muy complejos. Se ha utilizado también el abordaje laparoscópico para resecar cánceres invasivos. Y ha mostrado que en Asia y en Europa que hay viabilidad y seguridad oncológica al hacer una gastrectomía laparoscópica parcial en cáncer gástrico temprano y en cáncer totalmente avanzado. Sí se ha logrado, pero ustedes se fijan, la mayor cantidad de nombres que yo voy a colocar acá abajo son japoneses. Las van a revisar, vean las diapositivas. La mayoría son japoneses, porque son los que más trabajan en cáncer gástrico. Entonces, cuando nosotros hagamos una gastrectomía ya por vía abierta, siempre es preferible hacerlo por línea abierta. Hablo de gastrectomía abierta, ¿no? Y se van a utilizar retractores. Es necesario que antes de hacer la disección, ya sea por vía abierta o laparoscópica, se explore minuciosamente la cavidad abdominal, y esto incluya las superficies peritonales. ¿Y para qué? Para poder evaluar enfermedad metastásica y para poder hacer una extensión de la enfermedad locorregional.
se describe que la laparoscopía puede ser muy útil para eso, para hacer una estratificación. Si nosotros no podemos lograr un margen gástrico proximal adecuado, lo más conveniente es que se haga una gastrectomía total. O sea, si llegado el paciente no podemos asegurar eso, pues lo que nos queda es hacer una gastrectomía total. Entonces no es como antes, ¿no? Que de frente se iban a hacer gastrectomías totales porque se pensaba que era el tratamiento curativo. Y lo que hay que buscar es un margen quirúrgico óptimo. Se busca una cirugía potencialmente curativa para cáncer gástrico y el objetivo aquí es mantener un margen de resección de tumor R0 en el examen patológico. Se puede llegar hasta un R1, pero aquí esto se asocia a una supervivencia que no es mejor que la R0. Hay que tener en cuenta que para lograr una resección cero hay que hacer lo que se llama biopsia por congelación. Cuando ustedes tengan la oportunidad en hospitales como el Revaliat y en Almenar y entren a una cirugía gástrica, se van a dar cuenta que ellos hacen biopsias por congelación. ¿Por qué? Porque inmediatamente eso lo analizan y les va a dar una visión. Y de acuerdo a esos resultados, les van a decir, ojo doctor, la pieza que ha sacado no tiene margen de equilibrio. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el cirujano? Ampliar los márgenes. Y eso está probado que esa nueva incisión mejora el pronóstico de algunos pacientes por cáncer gástrico. Ya está estudiado eso. ¿Cuáles son las técnicas de resección que existen? Estas son gastrectomías parciales, ¿no? La incisión local o resección en cuña. El objetivo aquí va a ser obtener un margen apropiado. Siempre va a ser eso, ¿no? Tratar de buscar márgenes adecuados. Hay que tener en cuenta mucho cuidado cuando se hace la unión gastroesofágica o del pylori para evitar que haya complicaciones. Se pueden utilizar una o dos rapadoras y cuando se utilizan dos se hace con una cuña triangular. Se llama por eso cuña. Saca un pequeño fragmento de líquido gástrico. Pero también se puede hacer una gastrectomía manga, que es la que ya les mostré hace un momento. Y ahí efectivamente ya conversamos que tiene que ver con sacar la mayor cantidad de curvatura mayor y tenemos un estómago tubular, ¿no? Este estómago tubular, y sabemos también que en ese lugar y debido a la ausencia del fondo donde se produce la grelina es que vamos a tener disminución del peso, ¿no? Estamos muy cansados. Se levanta muy temprano o se acuesta muy tarde. Ambos. Las dos cosas. Ambos. Las dos cosas. Pero así es la vida del médico. O sea, no va a haber un momento en que los digo porque yo paso por todo. Cirujano, he trabajado en el Hospital Naval y en 3 clínicas y en la universidad. Claro, almorzaba en los grifos. Cuando salía de guardia del Hospital Naval, paraba en el grifo que está en la Costanera para dormir un rato porque había operado toda la noche, entonces para poder llegar acá a la universidad tenía que meterme en mi camioneta un rato y descansar. Y otra vez en la tarde, ¿no? Y a ir a las tres clínicas, ¿no? Hasta que el cuerpo lo pudo soportar, hasta que terminé con una úlcera y paraba. Y yo dije, ya, me vengo a la parte administrativa, aquí de director del departamento. Peor, más problemas, mucho más problemas que cirugía. Yo disfruto estar aquí y no estar allá teniendo que resolver problemas administrativos. Pero bueno, así es la vida. Se pueden hacer entonces los siguientes procedimientos: andrectomía, gastrectomía total. Para pacientes ya hemos dicho que se utiliza para úlceras, para tumores neuroendocrinos, para adenoma gástrico. ¿Y qué cosa es la andrectomía? La andrectomía o gastrectomía total distal. Lo que vamos a hacer es extirpar la porción que está en el estómago. Aquí lo vamos a ver en esta zona, ¿no? Esta es una andrectomía subtotal distal.
Cuando hacemos esta operación, va a quedar un remanente de estómago que lo vamos a anastomosar. ¿Y cómo se va a anastomosar? Se va a reconstituir haciendo las operaciones, ¿no? Si yo hago un BIRROT 1, un BIRROT 2, ¿cómo es la BIRROT 2? Esta es la BIRROT 2. ¿Qué diferencia hay entre la BIRROT 2 y la BIRROT 1? Diferente porción. Otra porción. Si los dos hacemos lo mismo, resecamos un segmento de estómago, estamos hablando de la parte distal, por eso es que va de acá del 2 al 4, con esto vamos a sacar. Y esto de aquí vamos a anastomosar con una sal, que puede ser duodeno o yeyuno. Si es BIRROT 1 será duodeno, si es BIRROT 2 será yeyuno. Y esas son operaciones que también se hacían muy frecuentemente antes. Ahora se hacen mucho menos. De hecho, el BIRROT 1, su utilidad es básicamente para cáncer muy inicial. El BIRROT 2 se podía utilizar, pero tiene complicaciones, hay problemas con los síndromes post-gastrectomía, ¿no? El dumping y todos estos cuadros. Y hay otra forma también de hacer la resección. Una gastrostomía Y de Rux. Una Y de Rux. Es una Y. Esto es lo que se hace también, se hacía antes en cirugía bariátrica. Un bypass y se hacía una reconstitución en una Y. O sea, hacer una gastro-Y1 y hacer una Y1-Y1, un teleteronastomosis. O sea, dos tipos de... Y eso es lo que se hace más en la actualidad. La BIRROT 1 y la BIRROT 2 se hacen mucho menos. Entonces, esa es una gastrectomía distal, subtotal. Los japoneses han creado unas operaciones, como esta, por ejemplo, la gastrectomía con preservación de la función, porque se dieron cuenta que, ya dijimos, ¿no?, que el problema del BIRROT 1 y BIRROT 2 era los síndromes post-gastrectomía. Entonces ellos siempre, como están a la cabeza en la parte gástrica, han creado estas técnicas, ¿no?, la gastrectomía parcial con preservación de la función. Y lo que van a hacer es limitar justamente eso. Pero solamente se hace en centros de alta especialización. O sea, no es una técnica que se utilice mucho en Norteamérica o en el Occidente. Ellos son los que las utilizan. Y lo ideal, no deberías hacer esa técnica si no la conoces. Y como no la haces normalmente, y además porque el cáncer en el Occidente se detecta más avanzado, no es tan precoz. Entonces esas técnicas ya no son tan adecuadas. Y por eso esta técnica son aplicables entonces a cánceres gástricos tempranos, no viables para resección endoscópica, que no se elimina por completo mediante la resección endoscópica, ¿no? Y se puede hacer una linfadenectomía de 1 o de 2. De 1 es cuando se sacan los linfáticos que están cerca del estómago, los perigástricos. Y el D1 más es cuando llegamos a lo largo de las expresiones cardiovasculares, por ejemplo, arterias gástricas celíacas, gástrica izquierda, hepática extrema. Eso es lo que se llama el D1, la linfadenectomía. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes para esa conservación de la función? La gastrectomía proximal o la gastrectomía con conservación de píloro. Son dos técnicas que los japoneses utilizan. Y esta, la gastrectomía proximal, se hace para el carcinoma de la parte superior, y obviamente esta con conservación de píloro, si su nombre dice que es conservación de píloro, entonces va a ser para el carcinoma de tercio medio del estómago. Y estas técnicas, repito, no son frecuentes en el occidente. Nuevamente, porque el diagnóstico es más tardío. Nosotros tenemos, a pesar que ha mejorado, pero no llegamos todavía a tener esas cifras que tienen los japoneses. Eso ya indicando la gastrectomía con preservación de función, se puede hacer, dije, una gastrectomía proximal, y en este caso se extirpa la porción superior del estómago, aquí entre 1 y 2, eso es lo que se va a extirpar.
y después se hace la reconstitución igual, ya sea por una yeyunostomía o una gastroyeyunostomía, como está aquí. Hay la gastrectomía con preservación de píloro. Esta se hace en estos niveles, desde el 2 y el 3, porque no vamos a llegar al píloro, ¿no? Nos acordamos dónde está el píloro y no vamos a tocarlo, se va a preservar el píloro, se mantiene el esfínter pilórico. Y la continuidad se hace a través de una anastomosis gastrointestinal con el estómago remanente, como está acá en la parte de la reseca, y después se hace una anastomosis gastrointestinal. Como siempre, tenemos que revisar un poco de evidencia y ver qué es lo que se está haciendo en el mundo y por qué se hace, ¿no? Entonces, en este estudio que se hizo en el 2020 encontraron equivalencia oncológica entre esa operación de preservación del píloro y la gastrectomía distal para el cáncer gástrico temprano. Eran iguales. Y el ensayo CLASS es otro ensayo que se hizo, no tuvieron información a largo plazo. Como esta son técnicas que no se hacen normalmente en Norteamérica y Occidente, no va a haber mucha información, porque recuerden, nuevamente, el cáncer gástrico temprano es menos frecuente en Norteamérica. Y sí se ha podido encontrar que esta operación con conservación del píloro, disminuye el síndrome de Lambert, regurgitación de bilis y también aumenta el riesgo de retraso de vaciamiento gástrico. ¿Qué es el Lambert? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con el paciente? Esos pacientes, cuando ustedes los vean, tienen un vaciamiento gástrico y se desmayan. Pero no solamente hay problemas vagales, hay problemas también que tienen que ver son metabólicos también. Les van a dar tratamiento con insulina, pues, lo que pasa es que empiezan a secretar demasiada insulina. Bueno, esta operación tiene que ver con reducir este síndrome y la regurgitación. Por eso es que lo crearon. Comparando cáncer gástrico subtotal con total, se ve acá que lo que se tendría que hacer para pacientes con cáncer gástrico no temprano, o sea, ya no para estadios iniciales, lo que se debe hacer es una linfadenectomía de 2 y el margen gástrico proximal adecuado. Si no se puede hacer, si se puede hacer, este margen gástrico se deja como una gastrectomía subtotal. Pero si no logramos un margen gástrico, lo que hay que hacer es una gastrectomía total. O sea, las opciones para un cáncer que no es temprano, C3, 2, 4, es dependiendo de si se puede o no lograr un margen proximal adecuado. Estudian qué puede haber qué relación hay entre la gastrectomía subtotal y la total. Y se encontraron en estos metaanálisis que cuando se hacía la gastrectomía subtotal había una disminución de las fugas anastomóticas, pero la morbilidad no mejoraba. Y otro estudio con 4 ensayos, un metaanálisis, encontraron que la gastrectomía subtotal tenía tasa de complicaciones postoperatorias, fuga de anastomosis, complicaciones de la herida, pesos peritoneales, mortalidad más bajas. Eran bastante buenos. Y en un estudio a largo plazo encontró, cuando se estudió la subtotal con la total, que en la subtotal había una calidad de vida mejor, pero en los primeros 5 años. Cuando pasaron los 5 años, esta
calidad de vida disminuida. Entonces, ahí surge la controversia, ¿no? De hacer totalmente una gastrectomía total o ir a una total. Pero por lo menos en 5 años va bien. Después de los 5 años ya empieza a decaer la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, ya hemos visto que los pacientes se reconstituyen, una vez que se ha hecho la resección, se reconstituyen con un BIRROT 1 a través de una anastomosis término-terminal o un BIRROT 2 que es una término-lateral y eso ya es el BIRROT 2. Y podemos tener isoperistáltica o antiperistáltica, ¿no? También hay estas también pueden ser antes o por detrás del colon. ¿Qué cosa es isoperistáltica? ¿Qué es isoperistáltica? ¿Cuál es la diferencia entre esa es isoperistáltica y esa es antiperistáltica? Iso igual, peristaltis igual. Las dos son BIRROT 2. Las dos son BIRROT 2. Pero iso es igual, peristaltis movimiento. Si se fijan acá hay un asa, ¿no? Que está yendo en el sentido del peristaltismo. En cambio aquí no. Aquí hemos subido un asa en omega y está yendo en contra del peristaltismo. Y van a haber problemas, sí, van a haber problemas. Aquí vienen los síndromes por gastrectomía. ¿Por qué se produce la gastritis alcalina? Eso tiene que ver también con la gastritis alcalina y dependiendo de ¿por qué razón, ¿por qué razón hay gastritis alcalina? ¿Qué es la gastritis alcalina? Es uno de los problemas de síndromes post-gastrectomía. ¿Pero qué es la gastritis alcalina? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se da una gastritis? ¿Ah? ¿Qué pasa? El dibujo está ahí, ustedes lo pueden ver y me pueden decir por qué razón se ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué hay reflujo de qué? ¿Y qué pasa con ese contenido? ¿Cómo es ese contenido? Alcalino. Es alcalino. ¿Y qué va a hacer en el estómago? El estómago está preparado para recibir ácido, pero cuando llega alcalí, se produce eso, lo que le estoy diciendo, una gastritis alcalina. Antiguamente, ¿saben lo que hacía? Porque por acá subía, no solamente pasaba, sino también se iba y peor, en contra. Venía por acá, aquí, el contenido venía, no solamente iba en el sentido del peristaltismo, sino también se iba al estómago. Y en este caso lo cambian así justamente para lo que tú estabas preguntando. Como está en contra, va a ser más fácil que no llegue, o sea, no va a ir al estómago tan fácil. Es más fácil que llegue el estómago de aquí cuando es ISO que cuando es isoperistal. Incluso cuando habían esas cosas se utilizaban acá un ramo complementario. Una operación que hacía una yeyuno anastomosis para que el contenido pasara, que viene por aquí, pasara directamente al intestino y ya no fuera al estómago. Pero nada de eso funcionó, ni la hacen omega, ni lo filtran. Lo único que funciona, básicamente con esos problemas, es convertir todo en una Y de Roux.
Por eso es que también ya no se usa mucho este tipo de operaciones, por las complicaciones que había. De hecho, el BIRROT 2 tenía más complicaciones que el BIRROT 1, pero se utilizaba solamente para cáncer temprano. Entonces, si todo lo vamos a devolver al final, cuando se quiere solucionar el problema definitivamente de los síndromes estos de postgastrectomía, con una Y de Rux, entonces al final es mejor hacer realmente una Y de Rux y no intentar hacer solamente los discos. Y esas son las variables, ¿no?, del BIRROT 1: isoperistática, antiperistáltica y anticólica y retrocólica. Esta es la de Y-Rux, que es la que se utiliza más, la reconstrucción más frecuentemente utilizada es una término lateral. Y es como queda después de la recesión. Una gastroyeyunal y una yeyuno-yeyuno, intestino-intestino. Con eso se ha logrado mejorar los síndromes postgastrectomía. Pero entonces, ¿qué voy a utilizar yo? ¿Cómo sé que si debo utilizar un BIRROT o utilizar una Y de Rux? Y lo que se recomienda en general es utilizar Y de Rux. La Y de Rux tiene mejor tolerancia y mejor calidad de vida. Eso ha sido estudiado, pero en estudios que se han hecho, cuando comparan por lo menos dos técnicas, BIRROT 1, BIRROT 2, o Brown, o lo que fuere, van a considerar, se han considerado en general todos seguros, con tasa de fuga anastomótica, estenosis, morbilidad general, casi muy similar, o sea, cuando se han comparado entre ellos. Y a los 12 meses sí se vio, o sea, cuando ya se sigue más al paciente, se ha dado cuenta que hay menor reducción de la gastritis remanente y hay una tendencia a un riesgo reducido de reflujo biliar y esofagitis. O sea, sí hay mejoría real. Seguimos con que la Y-Rux es mejor. Esta revisión de Cochrane encontró que el BIRROT 1 tenía menor incidencia de reflujo biliar cuando se comparaba BIRROT 1 con Y-Rux que la Y-Rux, y la morbilidad y la estancia hospitalaria eran mejores que BIRROT 1, pero tenían iguales resultados en cuanto a calidad de vida. El problema de estos estudios es que todos eran en países asiáticos, o sea, no se ha estudiado en países del occidente, porque entonces los datos de los japoneses no los podemos aplicar a nuestros casos. Y lo que se tienen que llevar ustedes como corolario de todo de la patología, que el BIRROT 1 está indicado a lesiones pequeñas, tempranas y bastante distales. Y esto es raro en nuestro medio, en Norteamérica, en Occidente. Y esta cirugía de BIRROT 1, como les dije, se utilizaba antiguamente en la era de las pulsas. Era una operación que se utilizaba para eso. Entonces, es muy posible que menos cirujanos occidentales tengan experiencia en BIRROT 1. Y otros estudios más. En este estudio, cuando comparan gastrectomía, pérdida de peso, estado nutricional, en un año de seguimiento, mejor en BIRROT 1, índice de masa corporal, niveles de proteínas, mejor en BIRROT 2, índice de masa corporal y distribución testosterona en Y de Rux. Entonces, ese estudio nos hace pensar que no solamente hay que revisar cuál es la técnica que vamos a emplear, sino también que tiene que ver con una combinación de factores, ¿no? Siempre en el ser humano, en nosotros, todo está en relación a factores múltiples. Se llama combinación de factores tumorales, quirúrgicos y del paciente, ¿no? Porque, como ustedes ven, todos dan similares resultados. Pero eso no solamente tiene relación con la operación que hicimos, sino también
con esa combinación, repito, de factores tumorales quirúrgicos y del paciente. Estas son los síndromes con gastrectomía que les indiqué y donde cuál produce menos o más frecuentemente. Cuando se habla de resección total, dejamos la resección parcial. Hablamos de, en el caso de hacer una extirpación completa del tejido gástrico. Y está indicada en adenocarcinoma gástrico que afecta el estómago proximal, tumores del estómago gastrointestinal que afectan el estómago proximal donde una resección más limitada no es técnicamente factible, tumor carcinoma gástrico 3 o 4 que afecte la parte proximal del estómago, cáncer gástrico difuso hereditario, carcinoma en anillo de sello. Todas estas son indicaciones para hacer una resección total de estómago. Nosotros vamos a llegar casi siempre a pacientes, como repito, en estadios más avanzados. Por eso es que a veces terminamos haciendo más gastrectomías totales. Pero también hay indicación para hacer tratamiento de resección total no tumoral. Son raras, ¿sí? No son muy frecuentes. Por ejemplo, en gastritis hemorrágica, cuando el tratamiento médico y el endoscópico no nos ha servido. En esos casos podríamos llegar a hacer una gastrectomía total. Y cuando, por ejemplo, tenemos síntomas que tienen que ver con alteración de la fisiología gástrica, de pacientes que se han sometido a gastrectomía y reconstrucción parcial. En esos pacientes, lo más probable es que tengamos que hacer una gastrectomía total. Nuevamente surge la duda, ¿hacemos gastrectomía mínimamente invasiva o hacemos gastrectomía abierta? En esto, en cáncer, sí hay que tener en cuenta que cada abordaje es muy exigente y los cirujanos que la hagan tienen que ser realmente cirujanos capacitados para hacerlo. Se ha informado que hay resultados satisfactorios a largo plazo de la gastrectomía total laparoscópica, pero sí hay muy buena data que dice que se ha hecho cirugía gástrica laparoscópica con buenos resultados, pero la mayoría son de hospitales oncológicos. ¿Y qué es un hospital oncológico? Es el hospital que trabaja con mucha carga con mucho volumen, ¿no? El INEM, por ejemplo, ¿no? Son expertos operando, o el Rebagliati en determinados lugares. Pero no todos los, por ejemplo, no sé, un hospital del MINSA no debería trabajar de esa forma, porque esto está hecho para lugares donde hay mayor carga de volumen, donde haces más cáncer, ¿no? En un hospital general el cáncer no lo vas a operar frecuentemente, no te llega aquí. Y si llega lo va a operar un equipo determinado, ¿no? Generalmente un cirujano oncólogo. Cuando se hace cirugía abierta, pues lo que hay que hacer es siempre buscar márgenes quirúrgicos adecuados y utilizar la biopsia por congelación. Si no utilizamos que nos pueden ayudar a nosotros a saber si vamos a hacer podemos hacer una restauración de la continuidad gástrica. Y generalmente cuando se opera por vía abierta lo que se va a hacer es operación en la línea media del abdomen superior, ¿no? Podemos utilizar también la operación de Chevron, ¿no? ¿Qué es la operación de Chevron? ¿Qué es la Chevron? Es la subcostal bilateral. Parece que en ambos casos la disposición es similar, pero la que se prefiere hacer es la de la línea media del abdomen superior, ¿no? Desde el sigmoide hasta el ombligo. Esa es la que se utiliza. Pero se puede utilizar también, repito, la Chevron, la subcostal bilateral. Y aquí vamos viendo todo el procedimiento para poder hacer una resección total del estómago. Con un carcinoma gástrico o una gastrectomía profiláctica.
Aquí hay una zona que se tiene que marcar con una superprolene. Hay que ligar los vasos gástricos y gastroepilógicos derechos en su base. Después, ya cuando vayamos a hacer la parte de la resección, este es un instrumento para poder hacer resección y sutura mecánica, ¿no? Esto es una cirugía abierta, ¿no? Porque cuando se hace por la laparoscopía se utilizan las endolías, esta no es una endolía. Vamos a seccionar acá el duodeno hasta el pílore con esta GIA. Hay que evitar que no se lesione. Hay que tener cuidado con las grapadoras. En una oportunidad, cuando estábamos en el Hospital Naval, vino un cirujano, uno de los cirujanos más expertos en hacer cirugía bariátrica, y estaba operando a un súper obeso, y hay un momento en que para poder calibrar la anastomosis que se va a hacer del estómago al yeyuno, o sea, la boca anastomótica, se pasa una sonda nasogástrica, para que la sonda te diga cuándo tienes que dejar. Entonces, luego que has hecho eso, has pasado la sonda, ya vas a poder hacer la anastomosis con sutura mecánica. El anestesiólogo tiene que estar debe saber mucho la técnica, porque él es el único que puede retirar la sonda. La sonda ha pasado del estómago, ha llegado al yeyuno. Entonces, en el momento que el cirujano va a cliparla, va a cortar el estómago y va a hacer la anastomosis, el anestesiólogo tiene que retirar la sonda, la tiene que sacar. No se dio cuenta que estábamos en el procedimiento y la dejó la sonda. Entonces, cuando el cirujano puso la endolía, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué razón? Una catástrofe. Porque las grapas entraron imagínense un tubo y traten de poner grapas a un tubo. Volaron todas las grapas. Pero como ya cortó, lo primero que hace es cortar, o sea, estas endolías cortan primero y después ponen las grapas. Sangraba, pero no se imaginan cómo. Sangraba, pero si no hubiera sido porque el doctor que hacía esto, el doctor Ballester, era un eximio cirujano, probablemente hubiera fallecido. Pero no se miraba nada. Normalmente él utiliza 2 o 3 cargas. Creo que utilizó como 6 o 7 cargas para poder. Y claro, le dijo de todo al anestesiólogo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Seguimos haciendo la resección del estómago. Hay que ir en el sentido cefálico, hay que identificar los vasos gástricos izquierdos y secar a lo largo de la curvatura mayor por fuera de la arcada gastroepilógica. Y después vamos a tener ya la parte del esófago, ¿no? Aquí es el esófago con un tren rojo, el cual hay que rodearlo, y vamos a llegar a la parte de resección. Aquí han colocado 4 suturas que se colocan y se va a seccionar el esófago utilizando un dispositivo de bolsa de tabaco. ¿Qué es lo que se busca después de hacer una gastrectomía, ya sea parcial o sea total? Hacer una reconstrucción. No podemos dejar el estómago cortado y no hacer una anastomosis. Entonces, el método óptimo para hacer una reconstrucción gástrica es que nos dé un reservorio funcional, preservar la continuidad duodenal y yeyunal y minimizar las alteraciones funcionales post-gastrectomía. Esto es todo. Eso es lo que debería pasar, pero no se logra. Ninguna técnica cumple de estos criterios. Parece que la esófago-yeyonostomía, en vez de rosa yeyunal, es la que mejora resultados funcionales y mejor calidad de vida. Nuevamente, la Yederux es la que. Entonces, si me preguntan qué me tengo que llevar de esta charla, de esta hora y pico que estoy hablando, que el Virrot 1 sirve para cirugía muy pequeña, casi no se usa. Los problemas son bastantes y mejor hacer una Yederux que hacer
que hacer estos procedimientos del primer punto. Aquí, cuando intentamos hacer esas técnicas en una vasectomía total, es anatómicamente imposible hacer una esófago duodeno anastomosis. No se puede, o sea, no podemos hacer un Billroth 1. Un Billroth 2 se puede hacer, pero no es raro hacerlo porque hay reflujo biliar. Entonces, lo que se hace es una esofagoileostomía en Lederer, es lo que se prefiere. Y la rama de Roux se puede colocar antecólica o retropólica a través del mesolicol. Siempre esta asa tiene que ser lo suficientemente larga, más o menos 50 centímetros, ¿para qué? Para prevenir el reflujo. Acabamos el estómago. Lo del intestino lo voy a pasar muy rápido porque hemos visto lo que se hace en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho ya en la práctica? El yeyuno y el ilium tienen que conocerlo y tienen que saber que tienen características propias, ¿no? Cuando ustedes estén en cirugía, cuando entra el cirujano, puede diferenciar claramente el yeyuno del ilium, primeramente por el tamaño, ¿no? El yeyuno es ampliamente más grande que el ilium, pero también hay diferencias, ¿no? Se dan cuenta aquí quién tiene más grasa, el ilium, y miren cómo son los vasos, ¿no? Por eso lo tenemos aquí. Tenemos el mayor calibre en el yeyuno, más disposición de asas horizontales en el yeyuno, el mesenterio graso es mayor en el yeyuno, hay mayor número de vasculares en el yeyuno que en el ilium, y la vasculares es menor que en el yeyuno que en el ilium. Siguiendo estas diferencias vamos a poder saber cuál es el yeyuno y cuál es el ilium. ¿Y cómo sé que estoy en el yeyuno o en el ilium, además de las características? La irrigación de este conjunto yeyuno ilium está dado por la arteria mesentérica superior. Esa no solamente está en el yeyuno ilium, también se distribuye en el colon derecho y nace en la cara anterior de la aorta, por debajo de la emergencia del tronco celíaco. Y la irrigación venosa sigue un mismo trayecto. Sabemos que estas forman la vena mesentérica superior, cuyo tronco se ubica a la derecha de la arteria. En el área retropancreática, la vena mesentérica superior confluye con la vena mesentérica inferior y excreta y forma el tronco de la vena porta. La vena mesentérica superior recibe el drenaje del colon derecho en parte del lagarto pancreático duodenal y desemboca también en el tronco gastropólico derecho. Es muy fácil definir cuál es el colon, ¿no? Es bastante, además del tamaño, tiene una serie de estructuras que nos van a permitir diferenciarlo, ¿no? Vamos a tener los llamados apéndices epiploicos, las abolladuras o austras, las tenias, ¿no? Los apéndices epiploicos están aquí. Austras. Y tenemos que utilizar también las cintillas, ¿no? Cuando queremos ubicar el apéndice, cuando hacemos cirugía de apéndice abierta, recuerden que utilizamos el dedo nada más, ¿no es cierto? No lo miramos al apéndice. ¿Han hecho apendicectomía en la práctica? Sí. Bueno, han hecho tratamiento de un divertículo, ¿no? Porque el conejo no tiene apéndice. ¿Y qué utilizamos para poder encontrar el apéndice? ¿Qué estructura anatómica? ¿Ah? El ciego. Pero ¿cómo produce? El ciego no lo veo. A veces, ¿has visto de qué tamaño es la incisión? Sacoto. La rótula ileocecal. ¿Dónde está el ciego? En la columna ascendente. Colon ascendente. El colon tiene unas tenias donde confluyen, ahí está la base de implantación del apéndice. No intente sacar el intestino en una incisión pequeña,
pero no lo van a poder meter. Colon derecho va desde el ángulo iliocecal hasta el colon transverso, que acá incluye el cercoapéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático y la porción del colon transverso. El colon izquierdo va desde el borde izquierdo de la segunda porción del duodeno hasta la arteria ilíaca, que incluye el resto del transverso, el ángulo esplénico y el colon descendente. El colon pelviano de la arteria ilíaca llega a la tercera vértebra, incluye el colon sigmoide, que es básicamente lo que tiene. Esto no lo van a poder ver en el conejo. Se han dado cuenta que el conejo no tiene los ángulos. Generalmente vamos a trabajar en toda esa estructura grande que es el colon, pero eso es ciego, todo eso es ciego. Eso que es más oscuro, más grueso en el conejo, es ciego. En esa estructura trabajamos. Y después tenemos el recto. ¿Cómo es la vascularización del colon? En el ciego, en el apéndice, en el colon ascendente, el ángulo hepático y mitad proximal del colon transverso son irrigados por las ramas laterales de la derecha de la arteria. Y el colon izquierdo, en la porción superior del recto por la arteria mesentérica inferior. El drenaje venoso es igual, siempre las venas acompañan a la arteria respectiva. Lo de la resección y anastomosis lo han visto ustedes, y es lo mismo que han visto en la práctica, y también a los chicos que estuvimos el lunes lo explicamos, no voy a demorar mucho, pero sí tienen que ubicar si es un intestino, un colon, un aliado, lo que fuere, y hay una lesión. Como en todo, hay que hacer una ligadura de vasos. Son fases, ¿no? Ya hemos dicho que hay varias fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases para hacer una resección intestinal? Esa es la primera. La segunda. Sí, la segunda es una fase contaminada, pero ¿cómo se llama esa fase? La primera fase sí es vascular. La segunda fase. Digestiva. Es la fase en la que se hace el procedimiento. Y la tercera fase, ¿qué pasa cuando hacemos la resección? De primero ligamos, después en la segunda seccionamos, y en la tercera ¿qué hacemos? Anastomosamos. Esa es la tercera fase, para corregir esos clavos. Y utilizamos esos clavos, ya los han utilizado, han aprendido a utilizar este triángulo y a cortar donde se debe hacer esas ligaduras aquí. Y solamente ligar en la parte que está comprendida entre los clavos de Dodge. La ligadura, y posteriormente vamos a tener eso. Eso ya dijimos también, que se tiene que cerrar. ¿Por qué se cierra? Y va a quedar así, dos cabos, un proximal y un distal. Si son congruentes, vamos a poder hacer una anastomosis término terminal, término lateral. Pero si no son congruentes, vamos a hacer una término lateral o una laterolateral. O sea, la forma como hagamos la anastomosis va a depender del diámetro, del calibre del intestino que vamos a trabajar. ¿Y esa B? ¿Qué era esa B? Esa también es término terminal. ¿Por qué está oblicuo? ¿Por qué está oblicuo? Es término terminal. Las dos son, la A y la B son término terminal. La C es término lateral y la D es laterolateral. ¿Cuál es la diferencia entre la A y la B? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esto ya se nos diría, por lo menos el día que hemos estado en
sea que he hablado 20 minutos en la práctica y... ¿Ah? ¿Cómo? Cuando el tamaño sí tiene que ver, no es tan grande, o sea, hay una diferencia, pero no es tan grande como el ilion y el colon transverso, entonces se puede hacer una anastomosis así. Se hace esta anastomosis oblicua, que va un poco a contrarrestar esta diferencia de tamaño, pero termina siendo término terminal. ¿Cuál es más fisiológica? Más anatómica. La término terminal, pero no siempre se puede hacer. Podría terminar haciéndose término lateral o lateral. Suturas que ya las han hecho, ¿no? Han hecho Lemberg, ¿no? Sí, han hecho Lemberg. ¿Todos? ¿Quién no ha hecho Lemberg? ¿Qué tipo de sutura es el Lemberg? ¿Es total? ¿Es discontinua? ¿Y se utiliza material absorbible o no absorbible? Absorbible. ¿Es total o no es total? ¿Has hecho ya la práctica? ¿Sí? La práctica intestinal. Todavía no has hecho la práctica intestinal, pero sí has visto la clase. Aquí se ve. ¿Qué pasa aquí? Esta novia aquí es la mucosa. Una total atraviesa todas las capas. El Lemberg puede ser discontinuo o discontinuo. Es imaginante, no es total y se utiliza material no absorbible. El Hansen es parecido, pero la inserción es menor. Y el Cushy, mire, ¿qué pasó aquí? Atraviesa todas las capas, pero tiene menos inversión que el Connell. Aquí ha atravesado todas. ¿Han hecho Connell? ¿No han hecho Connell? ¿Ah? Ah, bueno, han hecho Cushy, ya. Es parecido, pero se han hecho. ¿Hicieron término terminal o término lateral? ¿Qué hicieron? Todavía no han hecho Bueno, pidan que hagan las dos. Nosotros en nuestra mesa, un grupo ha hecho el término terminal y el otro grupo lateral. Para que vean la diferencia. Porque ahorita que yo les pongo y les digo, ahora se hace una anastomosis y lo primero que hago es la serosa anterior, la serosa posterior. Tengo los dos segmentos, ¿se acuerdan cómo terminó el intestino? Dos cabos, término terminal, y tengo que hacer una anastomosis. Lo primero que voy a suturar es la serosa posterior. ¿Con qué material? No absorbible. ¿Con qué puntos? ¿Qué puntos? Simples. ¿Cómo se llama? Hace un momento conversamos. Lemberg o Hansen, cualquiera de los dos. Serosa posterior. Después aquí tenemos, ya no es la serosa, ¿no? Aquí hay mucosa. ¿Qué hacemos después? Continua, material absorbible. Y después terminamos desde este ángulo A hasta el B, y del B retornamos a la con Connell. Y finalmente terminamos otra vez como empezamos, con serosa anterior. Hicimos la posterior. Pídanles a sus docentes que les muestren por qué es anterior y por qué es posterior. Aquí no lo vamos a ver porque no está en 3 dimensiones, pero ahí sí que se los muestre, se muestra, se da. Bien. Y así es como se prueba. ¿Y cómo se hace una lateral? Están dispuestos lateralmente. Primero la sutura de la serosa posterior, cortamos paralelo
después vamos a tener esta abertura y seguimos como una anastomosis término terminal, como hemos hecho la término terminal, ¿no? Sutura continua y retornamos con puntos de Cone y terminamos con la serosa anterior. Aquí material absorbible y aquí material no absorbible. Cerramos siempre la brecha para que no haya hernias internas. Y ahí pueden realizar anastomosis de tipo manual y mecánica, ¿no? La última parte de esta exposición está relacionada al colon. Siempre utilizamos una resección en cirugía abierta para medir. Algunos utilizan las paramedianas, pero de hecho es mejor utilizar la mediana. Algunos utilizan hasta transversas, pero no son muy adecuados. Y de acuerdo al segmento del colon que vamos a resecar, está el tipo de operación, la ileocerectomía. Y la pregunta que les hice decía, se extrae una porción del hilo distal, ciego, del colon ascendente y del colon transverso, ¿no? Era una hemicolectomía derecha. Sí respondieron eso, ¿no? Todo. Hemicolectomía derecha era la respuesta. Y la arteria, ¿cuál era la arteria que decía? Que se unía. La gastroepiploica. La derecha. Se puede hacer una hemicolectomía extendida cuando se llega cuando se incluye el colon transverso hacia el ángulo esférico. La colectomía transversa cuando se incluye todo el transverso. La hemicolectomía izquierda se hace cuando se extrae el colon transverso a la izquierda de la arteria cónica media. La arteria cónica media se nos va a poner el punto, ¿no? Si yo lo hago a la izquierda de la arteria, es hemicolectomía izquierda. Si luego a la derecha, es una hemicolectomía derecha. El sigmoide, la sigmoidectomía para sacar el sigmoide, una colectomía total. La total siempre sacamos la mayor parte, incluido el colon sigmoide, y cuando sacamos todo el colon, incluso el colon intraperitoneal, se llama colectomía total. Decía una pregunta, un paciente que se está operando de 45 años y tiene una lesión por trauma abdominal, hay una lesión bien, ¿qué era lo que se tenía que hacer? ¿Qué procedimiento se hacía? ¿Qué ha marcado? ¿Qué marcaron ahí? Puse hemicolectomía. Una resección segmentaria con anastomosis primaria. Era resección. Siempre y cuando el colon esté bien vascularizado. Cuando las lesiones son benignas, bien localizadas, traumatismos, enfermedad diverticular inflamatoria, se hace esa resección. Y hacemos la anastomosis primaria si tenemos un colon bien vascularizado. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad diverticular, podríamos hacer una sigmoidectomía, pero puede hacerse incluso hasta una hemicolectomía izquierda si el colon descendente no es apto para anastomosis. O sea, lo que nos va a decir a nosotros hacer tal o cual operación es cómo vamos encontrando la vascularización o el resto del colon que se va a dejar. Para enfermedades más extensas del colon, por ejemplo, como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular, se pueden hacer resecciones extendidas o incluso una colectomía subtotal o total. Y algunos pólipos grandes requieren incluso una operación de cáncer, ¿no? Por la posible malignidad. Y lesiones de apéndice ciego, derecha, colon ascendente, se trata con una hemicolectomía, que puede ser incluso hasta una colectomía derecha extendida. El colon izquierdo será una hemicolectomía. Cuando las lesiones están en el ángulo esférico, se hace una resección limitada del colon transverso sigmoide y eso tiene que incluir la arteria cónica izquierda. Una pequeña cantidad de tumores transversos se puede tratar con colectomías transversas. Siempre hay que tener en cuenta los márgenes quirúrgicos. Esto para encontrar una resección curativa de cáncer. Siempre no menos de 5 centímetros de tumor anular. Las anastomosis son igual.
término terminal, lateral, que hemos explicado para el intestino delgado. Y se van a utilizar grapadoras, que en el caso de la cirugía por la laparoscopía no se llaman endollinas. De acuerdo al color, es que van a tener el tamaño, ¿no? Gramos de 2 milímetros en cargas de 45-60 vienen en color verde. Ustedes van a ver cuando el cirujano pida, cuando tengan la oportunidad de ir a una cirugía laparoscópica, y van a ver que el cirujano pide, deme una carga verde o deme una carga azul. Y eso es por el tamaño y la cantidad de carga que tiene, ¿no? La verde es de 2 milímetros, la de 1.5 son de color azul y las de 1 milímetro son de color blanco. Y estas blancas son para pedículos vasculares. La azul es para en cirugía intestinal y la de color verde se utiliza para cirugía gástrica y la de recto. De acuerdo a eso va a ser el color porque es el tamaño, la etiología. Antes se pensaba que una u otra técnica término terminal o lateral era mejor que otra, pero ahora se sabe que así se haga manual o mecánica no hay diferencia. Probablemente sea un poco menos costoso hacerlo en manual, es un poquito más rápido el mecánico, pero los resultados son muy similares. Incluso si cambiamos a término terminal o término lateral. Entonces, tampoco es mejor la anastomosis mecánica. Entonces, ¿qué debo utilizar? Eso va a estar siempre, como siempre. Si yo soy más experto en utilización en sutura manual, pues hago manual. Si tengo posibilidad de hacer cirugía con grapas, y tengo los recursos, pues utilizaré grapa. Algo que sí se hace poco es cómo tener en cuenta el flujo vascular que tiene el intestino, porque generalmente el cirujano toma la determinación de hacer o no hacer una anastomosis primaria revisando, ¿no? Por el color, por la vascularización, pero esas son medidas un poco subjetivas. En la actualidad se puede hacer esto con estudios que nos den realmente perfusión. Esos estudios te van a decir que efectivamente ese colon, ese intestino está bien perfundido y te va a dar la posibilidad de hacer una anastomosis adecuada. En la mayoría de los centros lo que hacemos es solamente al ojo, pero existen ya estudios de perfusión que te dicen exactamente si el intestino o el colon está apto para hacer anastomosis. Hay que usarlo. ¿Cuándo vamos a hacer una anastomosis primaria? ¿O cuándo vamos a utilizar una anastomía? De hecho, deberíamos poder hacer una anastomosis primaria y esto va a depender del paciente. Si el paciente tiene lesiones perforadas o tiene obstrucción, si tiene inestabilidad médica intraoperatoria, peritonitis generalizada, lo mejor es hacer una cirugía por etapas, es decir, no hacer una anastomosis primaria, hacer una colostomía, y cuando el paciente esté lo suficientemente compensado, se le hace una restitución del tránsito, se hace una anastomosis. Entonces la anastomosis primaria va a depender del estado del paciente. Repito, si es un paciente que tiene peritonitis, que tiene inestabilidad, no es adecuado hacer una anastomosis primaria. ¿Qué es primaria? Hacer una anastomosis inmediatamente. Mejor es hacer una abordaje por etapas. Algo que se ha utilizado demasiado es los drenes, ¿no? A veces dejamos drenes hasta por gusto. Y hay estudios que te dicen que no hay diferencia entre colocar drenes y no dejarlos, ¿no? No hay un beneficio real. Y ahí hay una serie de metaanálisis que encuentran iguales tasas de fugas clínicas, radiológicas, mortalidad, uses o no uses el drenaje. Entonces, ¿qué se debe hacer? No utilizar indiscriminadamente el drenaje. Es mejor la anastomosis intestinal en un plano que la de 2 planos.
¿Qué dice? ¿Es mejor la anastomosis de un plano o la de dos planos? ¿Cuál es mejor? Yo les he relatado cuáles son los planos que se tienen que hacer, ¿no? La serosa, después de la mucosa y después otra vez la serosa. ¿Qué es mejor? ¿Qué es en un plano? Que de una sola vez cojamos todas las capas y hagamos la anastomosis. Dos planos. ¿Qué es mejor? ¿Tener un plano o dos planos? Dos planos. ¿Ah? Dos planos. ¿Dos planos? Pues No. en esos estudios, que se los dejo para que los revisen, se demuestra que no hay diferencia. No hay diferencia entre utilizar dos planos o un plano. Nuevamente, si tú sabes hacerlo en un plano, hazlo en un plano. Si puedes hacerlo en dos planos, hazlo en dos planos. Pero no hay diferencia. No hay diferencia para que lo revisen. Gracias. Ha hecho así. Área de la anestesiología que ustedes siempre nos han identificado desde chicos, ¿no? O sea, un pata, ¿no? Está dentro de una cosa que le pone un anestésico a un pata, pero siempre un pata lo corte, ¿no? Ese es el concepto que trae el profe. Bueno, vamos a darle el gusto del día. ¿Ya? Esa es una de las tantas actividades que hace el médico en la sección. Que es la anestesia general. Ya hemos hablado de los anestésicos locales, ya hemos hablado de la evaluación preoperatoria, ¿no es cierto? ¿Sí? El doctor Magallanes, ¿qué les hizo la semana pasada? Anestesia epidural, Epidural. entonces, que es otra forma de anestésico local. ¿Sí? Y hoy día vamos a hablar de anestesia general. ¿Ya? Bien, entonces, la anestesia general en realidad es todo un proceso. Vamos a ir, ya ustedes saben cómo me gusta hacer la clase a mí, siempre participando con ustedes, ¿cierto? Me tienen que ayudar, ¿ya? Sí. A ver, está ahí. Acá hay varios conceptos que ustedes tienen que identificar. Tiene un estado clínico reversible, adoptado por el paciente y creado deliberadamente para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. Es un reto. ¿Por qué es un reto? Porque hay que producir el estado de anestesia general, al mismo tiempo que se debe conservar o mejorar las alteraciones, las funciones vitales, las alteraciones de otros órganos y sistemas. ¿Qué cosa quiere decir para ti? Cosa que necesito. ¿Qué es un reto? Porque para una aplicación te mata. Bueno, vamos a distinguir. Hay básicamente dos tipos de pacientes. El paciente está en una de cirugía, ¿no es cierto? Sí. Acaba de salir el jefe de Félix. Entonces, ¿ustedes saben a qué se denomina cirugía electiva? Sí, es necesaria. Es un concepto, ¿no? Esto no Es es. necesaria la cirugía. Como siempre les digo, cirugía o medicina no es solamente conocimiento, ¿no? Sino lo que forma parte de todo el quehacer de la medicina. Pero la cirugía electiva es la cirugía total. ¿Ya? Yo puedo operar a él durante 5 días, de la semana, un mes, ¿ya? Y se llama electivo, porque no hay urgencia de hacerlo. Y el otro grupo que está acá son cirugías urgentes. ¿Lo deben hacer? ¿Sí? Es urgente operar. ¿Verdad? Bien, entonces, de uno y otro lado, nosotros estamos en medio. ¿A ustedes les gusta que le digan las, cómo dicen ustedes? Creo que la fija, ¿no? Ahí están las fijas. Ya les he dicho cuáles son las fijas, ¿no? ¿Cuáles son? Ya les digo que cuando en mi lámina se encuentren algún texto en otro color o de otro tipo de letra, esas son las fijas.
¿Ya? Pero igual no lo sabe. ¿Qué dijo? Igual tiene un tipo de nada. Bueno, vamos a explicar eso de reversible. ¿Cuál serían? Hay 3 tipos de temores básicos cuando una persona va a ser sometida a anestesia general. Tú dime uno. ¿A qué tendrías miedo? A pasarme de más de... A que se te pase la anestesia, ¿no? Mucha. Sí, muchas veces. Ya, ok, está bien. ¿Y tú? ¿A qué? Un paro. O sea, eso traducido en... O sea, morirte pues. ¿No es cierto? Eso, paro y muerte, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y tú a qué tendrías otro miedo? A ella, uno, que hay exceso de anestesia. Ella, a morir. ¿Tú a qué tendrías miedo? Que la dosis sea, que sea poca dosis y que me pierda el pleno operación. Siéntate bonito como está. ¿Tú dijiste? ¿Alguien quiere decir? Que te equivoques en la zona de aplicación. Eso no tiene nada que ver con la anestesia, a veces la brutalidad del cirujano. Corte otra pierna, no hay problema. ¿A sentir dolor durante la cirugía? ¿O no tendrías temor? Sí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces quiere decir de que acá de reversible, ¿no? Quiere decir que todos esperamos que una vez que termine la anestesia y la cirugía, volver a despertar. A eso sí es reversible, ¿no es cierto? Todos queremos despertar. O sea que ahí está explicando claramente de que la anestesia tiene que ser necesariamente reversible. ¿No? ¿Sí? Bien. Ok. Que es afectado deliberadamente para la realización del proceso quirúrgico diagnóstico. El consentimiento Informado. Si el paciente no firma y no acepta, no hay nada. ¿Lo correcto? Es un reto porque hay pacientes, los de acá, que vienen en estado de emergencia, o vienen en shock, por pre-shock, por hipermalizado, etcétera, etcétera. Y los agentes anestésicos son fuertes depresores cerebrales, pulmonares, cardíacos. Entonces, a estos pacientes que están ya en ese estado, hay que aplicar estos fármacos. Entonces, ahí está el miedo que dice que a no despertar nunca, porque es una paciente que ya está chancada, hay que chancarlo más. Y el reto es que, a pesar de eso, nuestra obligación es mantener las funciones vitales dentro de los parámetros normales o próximos a ellos. ¿Cómo hacer? Ese es el arte de la vida. ¿Ya? Para eso estudiamos. ¿Sí? Entonces, es el reto. Para que se pueda hablar, y vuelvo a repetir reversible, perfecto. ¿Sí? Entonces, para que se pueda hablar de anestesia general, se tienen que dar todas las condiciones. Si no, no es anestesia. Bien. Tiene que haber hipnosis, o sea, como feo, sueño. Tiene que dormir el paciente. Antes se pensaba de que cuando el paciente ya se dormía, ya estaba anestesiado. Y eso fue causa de muchos pacientes, pero no se sabía en esa época, ¿no? Tiene que haber, además de estar dormido, tiene que haber analgesia. ¿No tiene miedo? No sentir dolor. ¿Sí? Tiene que haber relajación. ¿Para qué relajación? Para mejorar el campo quirúrgico. Para proceder a hacer la extubación traqueal, para poder poner el ventilador mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene que haber abolición de reflejos.
Entonces, la cuestión de reflejos. Imagínense ustedes, yo tuvieron lo de ahí que estaba por el trabajo con pueblo, que acuerdan que compra cosita. ¿No? Imagínate un arrocito acá, imagínate que yo tenga que meter un tubo más grueso acá, ¿cómo saldría? ¿No? ¿Sí? Entonces, hay que abolir esos reflejos. Que son reflejos defensivos, ¿no? El turno se queda atorado, el turno defensivo, más creación. Y tiene que haber amnesia. O sea, que no te acuerdes de nada, ni siquiera de la cuenta. Entonces, si es un estado clínico de anestesia, en sí no es una terapia correctiva ni curativa, se da para corregir un efecto o una concepto real. Cuando nosotros aplicamos, si tú aplicas un fármaco, probablemente lo das a un paciente con intención de mejorar o curar. ¿Es cierto? Ya. Pero yo le doy anestesia y lo estoy curando. ¿Sí? No, eso no es un concepto, ¿no? O sea, los fármacos sirven para cambiar de condición a las personas. Porque ustedes todos han traído un concepto así, de farmacología, de que los fármacos son para curar, pero no. ¿Sí? Entonces acá estamos encontrando otro concepto. ¿No? Ya nos ganamos aquí nomás. ¿Sí? Los fármacos son para cambiar condiciones clínicas de la persona. Muy bien. Entonces, tal vez uno de los pocas necesidades donde en algunos fármacos se utilizan sin intención de curar, sino de cambiar de condición, un estado clínico, o sea, un estado de vigilia, despierto, a un estado de sueño. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo les dije que los iba a invitar a viajar. El avión está listo. ¿Quieren subir? ¿Todos? ¿Sí, no es cierto? La primera, todas que la primera quieren primera clase. El proceso de que estamos haciendo una introducción, donde decimos que al paciente, estando en su mismo sitio, lo vamos a transportar a otra aplicación clínica, que va a ser de hipnosis, de analgesia, de relajación, de abolición de reflejos y de amnesia. Pero lo vamos a transportar estando en la misma mesa de operación. ¿Sí? Muy bien. Y hemos dicho que es voluntario porque el paciente lo acepta y firma un documento. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ese transporte es para entender un poco mejor y para darle más seguridad a los profesionales anestesiológicos. Se ha hecho una similitud y se aprovechó de algunas actividades de seguridad y regulación de seguridad de la aviación civil. Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Sí? Entonces esto es un viaje, digamos, así imaginativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuánto pesa esta mole de acero? Casi 400 toneladas, ¿no creo? ¿Sí? Claro. Entonces, pero ¿cómo hace ese mole de acero para mantenerse en el aire? Algo tiene que hacer. Porque si yo esto que pesa 100.000 veces menos que el avión, lo tengo acá y lo suelto, se cae. ¿Y el avión por qué no se cae? ¿Y cómo llega ahí y no se cae? ¿Alguien quiere que se caiga? ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, esa es la magia, digamos, similar a lo que hacemos nosotros con ustedes los pacientes. ¿Estamos? ¿Estamos listos para el viaje? Muy bien. Pero antes de hacer el viaje, acá está el piloto y el copiloto. Y hay una serie de elementos, esto es una supercomputadora
donde están haciendo lo que se llama el chequeo de todo lo que tiene que ver el piloto antes de levantar el avión. Si no, no puede hacer nada. Son varias cosas que tiene que revisar, botón por botón. ¿Ok? En realidad, aquí hay una línea y todo lo que está acá está acá. Y todo lo que está aquí está acá, porque prácticamente son dos pilotos. ¿Sí? Porque este piloto lo puede cerrar, entonces el otro toma el comando. ¿Estamos? Pero entonces eso es lo que se llama el checklist previo a la iniciación del vuelo. Tiene que ver el combustible, la presión de las llantas, el viento, la turbulencia, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Si están cerradas las compuertas, si la bodega está adecuadamente cerrada, si el tren de aterrizaje funciona, todo tiene que chequear, si no el avión no puede levantar. Y todos que estamos sentaditos, ahí se amarraron los cinturones, se amarraron bien, amárrense. Entonces, estamos confiados de que así es. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, esta conducta, esta costumbre del sistema de aviación, por eso se dice que el avión es 20 veces menos peligroso que estar dentro de un hospital. Claro, con estos médicos de ahora, yo ni hablar. Me curo en mi casa. ¿No? Muy bien. ¿Por qué? Porque hay esto de chequeo. Entonces, ese chequeo previo a la cirugía tiene carácter legal. Así como el piloto no puede levantar, sería un delito. Es que levante el avión y no ha hecho el checklist de cada uno de los puntos que tiene que revisar. Porque probablemente ya les habrán a ustedes esto, ¿no? ¿Sí? ¿En algún momento? ¿No? Bueno. Entonces los métodos de seguridad de la aviación se han transportado a la medicina, especialmente anestesia, donde nosotros tenemos también que hacer un checklist antes de empezar anestesia para seguridad del paciente. ¿Ya? Y está, es una ley prácticamente como una resolución ministerial obligatorio hacerlo. Si no se hace, el médico cae en falta y puede ser hasta metido preso. Acá está el checklist que se instaló en julio de 1990.